Universidad Lambayecana y a todo el Perú. En esta oportunidad me presento como Juvencio Ramírez Peña, alumno de la prestigiosa Universidad Señor Isipán de la Facultad de Derecho. Vengo a exponerles un tema muy importante: el hacinamiento y el COVID en los establecimientos penitenciarios del Perú. Bien, damos inicio a un tema muy importante y de preocupación, que es el hacinamiento y el COVID-19 en los establecimientos penitenciarios del Perú. Muy importante saber cómo se encuentran los internos y qué medidas el gobierno está haciendo para ayudar a los que están privados de libertad. El hacinamiento extremo de nuestras cárceles del Perú, como la mayoría en América Latina, no es un secreto para nadie, pues existen 68 cárceles distribuidas a lo largo de nuestro territorio nacional. El INPE en el mes de febrero indicaba que la población nacional tenía 95.548 internos, con una capacidad de albergue de 40.137. Es decir, existe 238% de ocupación, por ende, un 138% de hacinamiento. Sin embargo, resulta muy complejo considerar cómo se podrá implementar y acatar las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto al distanciamiento social e higiene básico, como es el lavado de manos constante y extenso, en las condiciones mínimas de infraestructura, salubridad que garanticen nuestras prisiones. Debemos decir que el INPE se encuentra en una declaratoria de emergencia. Esta medida fue dictada para su reestructuración y el Sistema Nacional Penitenciario por un plazo de 2 años. Fue establecido con el Decreto Legislativo 1325, de fecha 6 de enero de 2017, y luego fue prorrogado con una declaratoria de emergencia a partir del Decreto Supremo 013-2018, JUS, publicado el día 30 de diciembre de 2018, que tiene una prórroga vigente hasta el 7 de enero desde el 7 de enero del 2019 hasta el 7 de enero del 2021. Si nos pasamos a los 68 establecimientos penales del Perú, tiene 4 tipos: tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. El tipo D tiene 23 recintos, de los cuales está destinados desde un interno hasta 199 personas. El tipo C tiene 5 recintos con una población de 200 a 899. El tipo B tiene 21 recintos con una población de 900 a 1119. Y el tipo A son 19 recintos que se señala que debería tener de 1200 a más. Sin embargo, esta clasificación por sí nos muestra el desbalance y la brecha de infraestructura en el sector. Si se examina la capacidad de albergue, no la población penal de dichos establecimientos, se determina que solo 8 tienen la capacidad para albergar más de 1200 y existen 23 con esa población. Entonces, en el Perú, de los 68 establecimientos intramuros, 27 y 24 las de 200 a 899 personas respectivamente. Siguiendo la terminología del INPE y del Comité Europeo para los problemas criminales, existe un hacinamiento cuando la sobrepoblación es mayor o igual al 20% de la capacidad de albergue. El INPE brinda un reporte estadístico desde el mes de febrero, de lo cual lo describimos. En esta diapositiva podemos ver que la población penitenciaria versus la población procesada versus la población sentenciada. Entonces tenemos que la población procesada son 34.879, que equivale al 37%, y la sentenciada 60.699, que equivale al 63%. También podemos observar una población penitenciaria mayor de 60 años versus una población penitenciaria menor a los 60 años. Entonces debemos decir que hay 4.761 mayores a 60 años y 90.798, que equivale al 95%, a una población menos de 60 años.
En este otro gráfico también nos demuestra que la población penitenciaria por afecciones intramuros, gravedad de salud, tenemos a 13.579, de los cuales con VIH tenemos 828, que significa el 6%, tenemos también Targa, que son 723, equivalente al 5%, tenemos TBC 2.228, equivale al 7%, y también tenemos otras enfermedades, aproximadamente 9.796, equivale a 72%. El pasado 16 de marzo del presente año, ante la irrefutable llegada del COVID, el gobierno peruano declara en estado de emergencia nacional y ordena el aislamiento social obligatorio, una cuarentena, exponiendo como justificación las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la citada enfermedad. El estado de emergencia se ha ampliado en sucesivas etapas, el 051, el 064, después viene el 075, el 116, raya 2020, PSM. En esta fotografía vemos que durante ese transcurso existió motines, como se pueden apreciar, los internos con actitudes violentas en el establecimiento penitenciario de Miguel Castro Castro, clamaban pues por una libertad, por una atención, porque estaban supuestamente contagiados con el COVID-19. Para ello, el día 26 de mayo de este año, el Tribunal Constitucional en el expediente 05436-2014 HC, en el caso CSB versus el Instituto Nacional Penitenciario, declaró como inconstitucional el hacinamiento en los penales del país y dispuso que tanto el INPE como otras instituciones encargadas tomen acciones que den una solución a este tema. La titular del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, explicó que el tribunal ha sido muy enfático en señalar que si en 5 años no mejoran las condiciones carcelarias en algunos centros en los que ya no es posible la convivencia por las condiciones de hacinamiento, se tendrá que cerrar las cárceles para tomar otro tipo de medidas para permitir que los detenidos que subsistan ahí tengan una vida algo digna en las condiciones penitenciarias. Añade también, esto nos involucra a todos, al legislativo, al ejecutivo y al poder judicial. Las cárceles deben ser el fin y deberán orientarse más para delitos que generen graves peligro social, pero de ninguna manera para delitos leves que constituyen un gran reproche social, pero son de leve peligrosidad y no justifican que tengan la misma la privación de delitos que se generen una alerta a un peligro social. El Poder Judicial, que debe tener una mirada prudente y ponderada a tutelar que el tipo de bien jurídico se debe proteger. Mediante el Decreto Legislativo 1513, publicado el día 4 de junio del presente año, se establecen disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles con riesgo de contagio de virus COVID-19. El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer un cuerpo normativo que regula supuestos excepcionales de cesación de prisión preventiva, redimisión condicional de pena, beneficios penitenciarios, de justicia penal juvenil y sus procedimientos especiales, teniendo como fin impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria y de centros juveniles a nivel nacional, para preservar la integridad, vida y la salud de las personas internas en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles y de manera indirecta la vida e integridad de los servidores que trabajan en dichos centros y de la ciudadanía en general, con la reducción de posibilidades de contagio. Entonces quizás lo hacemos más claro: cesación de prisión preventiva por mínima lesividad, revisión de oficio de la prisión preventiva, incorporación de nuevos criterios para valorar la cesación de prisión preventiva ya existentes, incorporación de la remisión condicional de la pena, simplificación de beneficios y redención de la pena, de la redención excepcional de la pena. En esta vista fotográfica se aprecia pues en un establecimiento penitenciario el hacinamiento de las personas privadas de la libertad, de lo cual apunta pues el buscar un deshacinamiento con el Estado.
El día 4 de junio de este año se publica una novísima norma que es el Decreto Legislativo 1514, que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento. Esta nueva normativa, conforme estipula y señala el artículo 1, tiene el objeto de modificar el Código Penal, Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 1300, que regula el procedimiento especial de conversión de penas de privativa de libertad por penas alternativas en ejecución penal, y Decreto Legislativo 1322, de la siguiente forma. En este cuadrito lo hemos distribuido de esta manera para que ustedes lo vean. Respecto al Código Penal, incorporación del artículo 52-B, concerniente a la conversión de la pena privativa de la libertad por la de la vigilancia electrónica personal. Modificación del artículo 29A, correspondiente al cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. Respecto al Código Procesal Penal, tenemos incorporación del artículo 287-A, concerniente a la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal. También tenemos la modificación del numeral 3 del artículo 290, correspondiente a la detención domiciliaria. Respecto al Decreto Legislativo 1322, las modificaciones en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del Decreto Legislativo 1322, correspondiente a la definición y modalidades de la vigilancia electrónica personal, procedencia de la vigilancia electrónica personal, solicitud, requisitos, audiencia sobre la vigilancia electrónica, contenido de la resolución judicial que dispone la vigilancia electrónica, diligencias de instalación y financiamiento de la vigilancia electrónica personal, respectivamente. Respecto al Decreto Legislativo 1300, tenemos la modificación del artículo 3, 4 y 8 del Decreto Legislativo, correspondiente a la procedencia, requisitos y al contenido de la resolución que dispone la conversión. Bien, tenemos que decirlo también que la modalidad del uso de grilletes electrónicos en realidad es muy práctica, ya que se trata de un aparato de peso ligero de 180 gramos que se utiliza arriba del tobillo, de material antialérgico, resistente al agua, que funciona con GPS y que emite una señal de alarma al centro de monitoreo cuando se intente manipular, averiar o retirar o romper este dispositivo. Bien, continuando con las mejoras del gobierno, el 25 de junio del 2020 se publicó en el Diario Oficial Peruano el Decreto Supremo 011-2020-YUS, que es donde se aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que busca 6 objetivos prioritarios orientados a reducir el hacinamiento, garantizar mejores condiciones de vida, especialmente en materia de salud, que las personas privadas de su libertad cuenten con mayores oportunidades para la reinserción social y laboral. La doctora Ana Neira Guevara, actual ministra de Justicia y Derechos Humanos, detalló que la política busca atender los principales desafíos existentes en el sistema penitenciario y da cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. En mayo del 2020 mostró su preocupación sobre la situación de que se encuentran las personas privadas de libertad, especialmente por el hacinamiento en los penales, estado de cosas inconstitucional, y a la sentencia de junio de 2019, la cual le alertó sobre la grave situación de la salud mental de las personas privadas de la libertad. Con fecha 7/10/2020, mediante Decreto Supremo 303-2020-EF, el Ministerio de Economía autorizó la transferencia de 9.742.120 millones a favor del Instituto Nacional Penitenciario, con el propósito de financiar el servicio de colocación y monitoreo de 2.000 brazaletes, instalación de salas de audiencia virtual, software y hardware, gastos de verificación domiciliaria y de soporte técnico. Entonces, concluimos de la siguiente forma. Por información del propio Instituto Nacional Penitenciario, al 15 de marzo la población penitenciaria era de 97.345 internos, 141% de hacinamiento. Con respecto de las medidas de deshacinamiento adoptadas al 16 de septiembre de 2020, el sistema penitenciario registró 88.742 internos, 128
12.5% de hacinamiento. En consecuencia, tomando en consideración el total de egresos por diferencias motivos durante la pandemia, la población penitenciaria se redujo en 12.5%. Tenemos como otra conclusión que se cuenta con un plan de política penitenciaria al 2030, descrito en el Decreto Supremo, o sea, un horizonte fijado para la situación penitenciaria. Y como último punto tenemos que se encuentra con presupuesto para la implementación del Decreto Legislativo 1514, que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. Bien, con esto quería decirles a ustedes que la población penal está en proceso de evaluación y en aplicación de las normas que ya se describen, que ya se les he expuesto. Entonces, el INPE está en manos para que él ejecute todos los trámites, implementar, por ejemplo, los grilletes electrónicos, agilizar los beneficios penitenciarios y también llegar pues a un deshacinamiento tan anhelado que tenemos en nuestro país. Ello nos va a conllevar, señores, a una tranquilidad intramuros en la cual la población tiene que estar en una convivencia pacífica y un llamado especial a todos los privados de libertad y de familiares que pronto pues van a tener alguna solución a los problemas y también pues que no se cometa una reincidencia y que vuelvan como resocializarse o reinsertarse a la sociedad. Con esto quiero agradecerle a toda la concurrencia y también felicitarles porque están siguiendo estas charlas que son de interés común. Gracias. Bueno, en este momento pues tenemos aquí a Juan Britaldo Cabrejo Llovera, quien es un psicólogo muy conocido en esta zona, en esta región Lambayeque, por lo cual su presencia, al menos la invitación a esa entrevista es muy importante para que él nos explique cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos del COVID-19, lo que estamos pasando. Un saludo, pues, muy afectuoso a la vez, Juan. Gracias, mi querido amigo Juvencio. Es muy importante entender y comprender que la salud mental está sumamente descuidada. En primer lugar, en nuestro país, nadie hace educación mental. Si no hay educación mental, ahora con el encierro, surge el estrés, surge la tensión, se llena de ansiedad la persona. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Lo importante es entender cómo funciona nuestra mente. Y esa es la pregunta primera que siempre, tanto las personas, deben preguntarse y cuestionarse. ¿Cómo funciona mi mente? Lamentablemente nuestra educación es muy elemental en los estadios mentales, porque nosotros somos como seres domesticados, que solamente estamos programados para tomar desayuno, almuerzo, cena y trabajar. Esa es nuestra rutina general, pero nadie se ha preocupado qué es en realidad la mente y cómo funciona esto. Y en esta pandemia, definitivamente los problemas mentales están a la orden del día, amigo Juvencio. Eso es lo básico, que cada persona se pregunte qué está pensando, qué está sintiendo, y de ahí comenzar a transformarse. Es un autoconocimiento, es un autocuestionamiento, amigo Juvencio. Bien, siempre en lo que estamos atravesando pues por unos momentos de ansiedad, de temor, y también eso pues complica la situación hoy en día más que todo, y que no lo entendemos, como dice usted bien claro, ¿no? Quisiera que nos explique qué podemos hacer o qué podemos quizás llevarnos más a conocernos lo que usted nos dice. Exacto. Hay puntos básicos de los estadios mentales. Por ejemplo, el miedo es neurológico, biológico. El miedo está en las amígdalas cerebelosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos domesticar? ¿Cómo podemos reeducar nuestros miedos?
El miedo es natural. El miedo surge en nuestra biología como un modo de protección. Por ejemplo, si yo pongo la mano al fuego, me quemo, definitivamente la segunda vez ya no lo voy a poner. Entonces, por miedo, me ataca cualquier animal, el común, un perro, definitivamente me resguardo. Por miedo, me resguardo. O sea, el miedo es un modo que nos ha ayudado a vivir a través de los tiempos. Pero ahora, como nosotros estamos ya en una sociedad prácticamente de cemento, donde no gastamos nuestra adrenalina, entonces lo básico que nosotros tenemos que hacer es la respiración, para ir conociendo cómo afecta nuestro miedo a nuestro sistema nervioso, y a través de la respiración bloquear todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no eliminamos nuestra adrenalina. En las épocas muy remotas del ser humano, en sus inicios, pues el ser humano vivía en campos, vivía en la naturaleza y tenía que defenderse de los animales y su adrenalina estaba canalizada. Hoy no. Entonces, gracias a la respiración, hoy por eso está muy de moda la meditación, los ejercicios yoga. La punta del iceberg para empezar a conocer nuestra mente es la respiración. 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. Pero la respiración tiene que ser inteligente. ¿Por qué inteligente? Básica, todo lo que ingresa me lleno de positivo, y todo lo que, o sea, si inhalo positivo y todo lo que exhalo negativo. O sea, por decirte, Juan se llena de amor, de alegría, de paz. Juan bota sus miedos, sus preocupaciones y sus tensiones. 15 minutos y automáticamente domesticamos al miedo, educamos nuestro miedo. Esa sería una de las bases. Hay muchas técnicas, amigo Juvencio. ¿Qué me dice con los ejercicios básicos, al menos el entretenimiento que debemos tener en estos tiempos, ¿no? El problema mayor de nuestros tiempos es que nosotros, hay una frase japonesa que dice: orden, disciplina y obediencia vencerán a la inteligencia. Yo le pregunto, ¿nosotros los peruanos somos ordenados, somos disciplinados, somos obedientes? Imagínense con esta pandemia, ¿qué es lo que realmente ha pasado? Es como, perdónme que le diga, es como coger a un animalito salvaje y meterlo a un corral. Ese animalito salvaje se sentirá adaptado a ese corral. Es muy difícil, es muy imposible. Entonces, nuestro poblador no ha estado educado al orden, a la disciplina. En estos tiempos de pandemia, el ser humano ha tenido que, a palos, por decirlo así, un término un poco fuera de lugar, ha tenido que aprender a palos y a cocachos, ha tenido que aprender a autodisciplinarse. Y lamentablemente la mayoría, ¿dónde lo hace? En la madrastra. ¿Y quién es la madrastra? La televisión. ¿Y qué tipos de programas ve? Violentos. Los tipos de programas que nos dan nuestra televisión peruana es eso. Ahí tiene usted Esto es Guerra y un sinnúmero de programas que en realidad no tienen ningún sentido de cultura, de valor, de grandeza espiritual y mental. Lo más importante es que el ser humano aprenda a autoconocerse. Y la respiración, que le estoy informando, es la base del autoconocimiento, es la punta del iceberg, es el que va a cambiar nuestros estados de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir. Es la base. De ahí el ser humano, otro, la buena lectura, otro, las películas antiguas del gordo y el flaco, el pájaro loco, situaciones que son detalles ligeros de la vida que nos van a hacer sonreír. Eso es lo importante. Sí, gracias más bien. Con lo que respecta a los ejercicios, la rutina, quizás que el estar encerrado, quizás ya no pueden quizás hacer sus labores de ir, como dice, a hacer deportes, ¿no? Y en casa, estando confinados, ¿qué tendría que hacerse?
Por eso, justamente, eso, simplemente comenzar a ordenarse y disciplinarse, como yo le digo, en el sentido claro de que, de hacerse una rutina. Nosotros, por el mismo hecho de que no somos ordenados, no llevamos un estilo de vida propio. Por ejemplo, le digo, la mayoría de los pobladores del Perú, ¿qué es lo que hacen? Los viernes, hasta el viernes trabajan. ¿Qué le dicen al viernes? Viernes, sábado chico. ¿Y a dónde terminamos? En un restaurante, en una discoteca. Eso es el 80% de personas. Ahora, con este confinamiento, ese tipo de conductas, imagínense cómo estarán en su casa. Lo básico, como yo le vuelvo a reiterar, y soy persistente en eso, la respiración le dará paz a este mundo. Y la respiración tiene que ver con la tranquilidad de nuestro sistema nervioso, y vamos a acudir a ordenar nuestras emociones, y al ordenar nuestras emociones vamos a acudir a nuestra vida espiritual. Y vamos a encontrar a ese ser maravilloso que todos llamamos Dios. Y esa es la base. O sea, para mí la base son los ejercicios físicos, que uno puede caminar 20 minutos dentro de su casa. La base son los ejercicios respiratorios. La base son la buena lectura. La base son la comunicación más abierta que podemos tener con nuestra familia, que es nuestra pareja, nuestros hijos. Y la base de todo eso es la oración y el amor que podamos prodigar. Qué bueno, doctor. Lo que quería también es pedirle al menos esa información o al menos su opinión al respecto de las comunicaciones que debe haber hoy en día, ya que estamos como por estos medios ahora, que es el Zoom, que es las redes sociales, y hay muchas veces pues que utilizarlas, ¿no? Pero hay una clase de información que no es buena, quizás no sé si eso también la persona también fluye, ¿no? Para que su comportamiento de repente tenga con que lo llamamos el estrés, ¿no? Claro, le comento, lamentablemente nuestros patrones educativos, nuestros patrones sociales son muy ambiguos. Hoy vivimos en una sociedad prácticamente antivalores, antirrespeto, antiprogreso, anti todo. Lamentablemente tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque definitivamente vivimos en una sociedad altamente consumista. Le voy a poner como ejemplo, y es doloroso decirlo, pero real. Imagínese una mascarilla, que hoy lo han puesto obligatorio el uso. Esa mascarilla, la N95, costaba 5 soles. Ha llegado a costar hasta 100 soles. ¿Y dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la buena misericordia? ¿Dónde está el ser buen cristiano, el ser buen ser humano? Imagínense, amigo Juvencio. Para ponerle un solo ejemplo real, no es traído de los pelos. Ahora, imagínense que una caja de mascarillas 95 costaba 100 soles, 110. Lo han tenido que vender hasta 1.200. Un balón de oxígeno a 15 soles, lo han vendido hasta 4.000 soles. Entonces, imagínense, ¿dónde está? Ahora todas las cosas mismas en el mercado, todas las cosas han subido, y que debemos ser más solidarios porque nuestros recursos son menores. Pero ¿quién lo hace, amigo Juvencio? Le pregunto, ¿quién lo hace? Claro, es cierto lo que usted me dice. Lo que queríamos es también decirle cómo tratar con las personas que ahora que están en la primera línea, que trabajan, como dice, en los hospitales, llámese también en los penales, el personal policial que está, como dice, en primera línea y que también tiene familia, ¿no? Aparte que ellos están ahí. Exacto. Son personas como nosotros. Exacto. La primera línea, ¿qué mensaje les traería para ellos? Al menos, ¿qué opinión tiene? Claro. Yo le pregunto, amigo Juvencio, ya gracias a esa pregunta que usted me hace, si nosotros cuando hemos estado en esta pandemia, hemos recibido como trabajadores de cualquier empresa del Estado o privadas, hemos recibido apoyo psicológico, hemos recibido charlas psicológicas, ahora mucho más de lo que usted me pone, personal que trabaja
en las cárceles, personal policial, personal médico? ¿Cuándo se le ha dado asistencia psicológica? Y lo más triste, que nadie, ningún profesional valora la asistencia psicológica. Si dése cuenta nomás, si usted lee los protocolos médicos para operar a una persona, en el protocolo médico dice bien claro, la persona fulana de tal, habiendo recibido evaluación psicológica, solicita la operación de tal, de qué tipo, dando su autorización. Le pregunto, ¿cree que esa persona que se va a operar le han dado ayuda psicológica? Ni siquiera. Ahora, mucho menos, pregunte usted en los hospitales, en las penitenciarías, pregunte usted en las comisarías y donde se desarrollan el personal de la primera línea, si por lo menos de los 100 y tantos días que tenemos de pandemia, un solo día un profesional de la conducta les ha podido dar consuelo, orientación, fortaleza. Imagínense, es fundamental. Recuerde esto, amigo Juvencio, que es fundamental. La mente ordena y el cuerpo obedece. Si tenemos una mente sana, llena de amor, llena de principios, somos grandes y generosos seres humanos. Importante sus opiniones, doctor, y nos alegra bastante que usted también en esta oportunidad nos haya traído algo que nos alienta. Y para culminar, queríamos más bien una previa de culminar sería, ¿qué mensajes daría a los confinados, o al menos los que están ya doblemente confinados, que serían los presos que están en cárceles, ¿no? En la cual ellos están, pues aparte que están cumpliendo su condena, también están ahorita con esta pandemia que se viene y la situación que se vive, que se escucha también, ¿no? La violencia quizás, o al menos lo que está pasando. Efectivamente, yo le agradezco esa pregunta, era necesaria. Si hablamos de los sistemas carcelarios, yo le pregunto, ¿dónde hay rehabilitación social? ¿Dónde hay rehabilitación para reintegrarlo a esas personas que han sufrido una carcelería? El mensaje es que nosotros entendamos que esas personas no son objetos, son personas, que las cárceles no son almacenes para almacenar objetos de seres que han delinquido, han hecho daño a la sociedad. Son seres humanos que equivocaron, que tuvieron errores, pero que también tienen el derecho a rectificarse, que también tienen el derecho, porque tienen hijos, tienen familia, tienen derechos a ser queridos, a ser respetados. Y lamentablemente en nuestros sistemas actuales no se respeta eso. Mi mensaje para las personas que están recluidas es que tengan fe, que no pierdan la esperanza de que la verdad, que el amor, que la existencia del buen corazón de pocos o muchos humanos van a salir adelante, y que lo más importante es que tengan fe, que no pierdan eso, que no pierdan el eje de que todas las cosas tienen su tiempo y todo lo que ocurre tiene su fin. Eso es, mi querido Juvencio. Bien, gracias, doctor. Para ya cerrar esta información, quisiera más bien decirle a usted que si algún teléfono, algún link, de repente alguna dirección podríamos para pedir el apoyo quizás de alguna... Amigo Juvencio. De algún trabajador, claro, de alguna persona, ¿no? Claro. Mire, amigo Juvencio, yo en realidad, como le digo, usted me conoce y definitivamente usted tiene mis teléfonos. A través de su persona, yo estoy llano y me presto a ayudar a la sociedad, ayudar a las personas en lo que realmente es mi materia profesional. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista que usted me ha dado, este momento de esta tarde que hemos pasado, y mi mensaje es de que el ser humano no se olvide que es humano. Mi mensaje es que la persona no se olvide que la persona que está al lado es su prójimo, no como ahora se habla del nuevo estilo de vida, que tenemos que estar lejos,
que tenemos que estar a 2 metros. No, entendamos que el ser humano que está al lado es mi amigo, es mi hermano, es un ser humano como yo y que necesita cariño y necesita respeto. Por encima de aquellas cosas que hablan de la pandemia, amigo Juvencio, yo le digo de todo corazón que nunca nos olvidemos que somos seres humanos llenos de amor, de buenos principios y que hemos nacido para servir. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación, y sé que va a ser muy escuchado y también van a molestarlo o no, van a buscarle su apoyo a usted.